Bien, vamos a ver en este pequeño tutorial pues qué es un circuito magnético, recordarlo y hacer algún que otro ejercicio que nos recuerde cómo trabajar con estos circuitos y en qué se basa su funcionamiento. Se ha tomado una definición extraída de la Wikipedia que bueno, puede ser buena como cualquier otra. Entonces dice que se denomina circuito magnético a un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético que se crean en el mismo se hallan canalizadas trazando un camino cerrado. Para su fabricación se utilizan materiales ferromagnéticos, pues estos tienen una permeabilidad magnética mucho más alta que el aire o el espacio vacío y por tanto el campo magnético tiende a confinarse dentro del material llamado núcleo. Por ejemplo, aquí vemos una figura que quiere venir a representar pues un posible circuito magnético. Esta sería la representación en planta. Evidentemente esto pues tendría, vamos a ver, una forma quizá pues de esta forma. Tendríamos la representación en 3D del dispositivo, ¿de acuerdo? Más o menos. Lo único que hemos representado ha sido su vista en alzado, con lo cual vamos a borrar todas las líneas que se han dibujado aquí para indicar la forma que tendría esa parte sólida, que se trata de lo que en la definición viene a llamarse núcleo, ¿vale? Entonces el núcleo es la parte sólida que está constituida por el material ferromagnético. Un material, pues normalmente en las máquinas eléctricas, un material basado en el hierro. Siempre va a existir al menos una bobina, que tenemos aquí representada esquemáticamente, en la cual pues tendrá un número de espiras y por la que se hará circular una determinada corriente. Esta bobina, cuando se le haga circular esa corriente, pues creará un campo magnético y, como dice la propia definición, debido a la permeabilidad propia del material ferromagnético, que es muy alta, resulta que las líneas de campo pues se confinarán en el material ferromagnético y entonces habrá o no se considerará que ninguna línea se escape, o si se escapan serán muy pocas. En aquellas líneas que se escapen, pues el conjunto de todas ellas recibe el nombre de flujo de dispersión, ¿no? Evidentemente para poder tratar matemáticamente este dispositivo pues hay que considerar el camino promedio de todas las líneas de campo, que es el que estaba dibujado inicialmente aquí. Voy a borrar las líneas de campo que he representado en la explicación, y la línea media será pues esta línea que vemos aquí, que es la que recorre el camino promedio. No es ni una línea de campo que esté situada en el borde ni externo ni en el borde interno, sino sería la línea de campo que está situada en la distancia media. Al igual también, como hemos dicho antes, el núcleo, pues aquí vemos solamente la sección transversal, pero el núcleo pues tendría una estructura así, y evidentemente pues este núcleo pues tendría una superficie, ¿no? ¿De acuerdo? Esa superficie sería la sección transversal del núcleo. Bien, pues el análisis de este sistema electromagnético se realiza mediante la ley de Hopkinson. La ley de Hopkinson dice que el flujo que atraviesa un circuito magnético es igual a la fuerza magnetomotriz dividida de la reluctancia magnética. El flujo es el número de líneas que se crea, el número de líneas de fuerza de campo. La fuerza magnetomotriz viene a representar pues la magnitud que crea el campo magnético dentro del circuito magnético, y la reluctancia magnética
es una característica propia del material ferromagnético del núcleo que da una idea de la oposición que ofrece dicho material a que en su seno se cree un campo magnético. Entonces, lo que interesa, dado que los circuitos magnéticos se crean, se utilizan muy a menudo en las máquinas, todas las máquinas eléctricas tienen al menos un circuito magnético, es importante al menos manejar la terminología correctamente y saber trabajar con circuitos magnéticos sencillos. Vamos a hacer algún ejemplo de algún problema para ver cómo se analizaban matemáticamente estos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a considerar se trata de un ejemplo sencillo. Vamos a considerar un circuito magnético constituido por el sistema que podemos ver aquí en la figura. Se trata de un núcleo ferromagnético, en donde esta es su representación en alzado, en el cual hemos arrollado una bobina en una de las columnas. Este circuito magnético tiene unas dimensiones que son las siguientes. La dimensión A, que es la longitud de la culata, pues son 13 centímetros. La dimensión B, que es la longitud media de las columnas, son pues 21 centímetros. La sección transversal, es decir, evidentemente se supone que en una representación tridimensional esta sería aproximadamente la representación, parte de ella. Vamos a intentar aquí dibujar la línea recta, lo más recta posible. Entonces esta sería la sección transversal. Dicha sección transversal en centímetros serían 16 centímetros cuadrados, aunque la sección transversal no es la misma en esta zona que en las esquinas. Vamos a suponer que esta sección transversal pues es constante. Se desprecia el efecto de no considerar la variación de esa sección en las esquinas. La permeabilidad relativa del material, mu, va a ser igual a constante, la relativa, mu sub r, va a ser igual a constante igual a 1000, y lo que se pide es que se desea que el flujo que atraviese un circuito magnético sea de 10 elevado a menos 3 Weber, y se pide calcular qué valor tiene que tomar la corriente continua que hagamos pasar por la bobina, sabiendo que el número de espiras de la bobina es de 276. Bien, para resolver este problema hay que aplicar la ley de Hopkinson. La ley de Hopkinson dice que el flujo que atraviesa un circuito magnético es igual a la fuerza magnetomotriz neta de ese circuito magnético partido de la reluctancia total. El flujo es el número de líneas de campo que atravesarían cualquier sección transversal que nosotros dibujásemos. La fuerza magnetomotriz, en este caso por la ley de Ampere, se sabe que es el número de espiras por la intensidad que circula. De todas formas, se recomienda que se repase la ley de Ampere del electromagnetismo, si no se recuerda la misma. Y la reluctancia magnética es una característica del material ferromagnético que depende de la longitud media que recorren las líneas de campo
del coeficiente de permeabilidad magnética y de la sección transversal. La reluctancia es constante mientras que los dos términos del denominador sean constantes. Si alguno de ellos cambia, pues la reluctancia cambia. En este caso, si uno coge el camino que recorre una línea magnética, vamos a coger la línea magnética promedio, la que circula justo por el centro, la que circula justo por la línea media magnética, pues el camino recorrido por esa línea sería L. Vemos que en toda ella, salvo repito en la zona de las esquinas, en todo el camino recorrido la sección transversal y el mu es constante, por lo tanto la reluctancia en todo el material es constante. Si cambiase en algún punto la sección o el valor de mu, habría que calcular la reluctancia hasta ese punto y a partir de ese punto calcular la nueva reluctancia. Eso lo veremos en el próximo ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo más sencillo y se trata solamente de una sola reluctancia. Continuando con el cálculo, nos hace falta, por lo tanto, si lo que nos están pidiendo es la intensidad, realmente nos hará falta, y sabemos el flujo, nos hará falta calcular la reluctancia, puesto que el número de espiras también la conocemos. Para calcular la reluctancia nos hace falta saber la longitud media, que un simple cálculo de este rectángulo vemos que será 2 veces la suma de los lados del rectángulo que forman la línea media magnética. Sería por tanto 2 por 13 más 21, 68 centímetros. Bien, pues entonces la reluctancia magnética del hierro, del núcleo, será, ya sustituyendo valores, será pues en el numerador tenemos los 68 centímetros, hay que expresar los centímetros en metros, en unidades del sistema internacional. Aquí tenemos que colocar el coeficiente de permeabilidad. Recordamos que el coeficiente de permeabilidad, que es el cociente entre el vector B y el vector H, los módulos, pues es igual a el coeficiente de permeabilidad del vacío por el coeficiente de permeabilidad relativa. Recordamos que el coeficiente de permeabilidad del vacío es igual a 4pi por 10 elevado a menos 7 henrios metro. Por lo tanto, el coeficiente de permeabilidad total sería 4pi por 10 elevado a menos 7 por mu sub r, 1000, y por la sección en metros cuadrados. Tenemos que la sección son 16 centímetros cuadrados. Pues tendremos 16 por 10 elevado a menos 4. Vamos a corregir aquí, fracción 9. Y esto da una reluctancia de 338,2 Henry menos 1. Ese es el valor de la reluctancia magnética del material. Recordamos, repito, que la reluctancia magnética del material es una característica física del núcleo que representa la oposición al establecimiento del campo magnético. Es una magnitud que nos viene a dar una idea de cuánto se opone ese material a que por su seno circule un determinado campo magnético. La fuerza magnetomotriz representa, como vemos, está ligada a la entidad física que crea el campo magnético, es decir, el número de espiras y la intensidad que hacemos circular por esas espiras. Es decir, será la fuente está relacionado con la fuente de campo magnético, y el flujo es el número de líneas de campo que se establecen. Continuando con el problema, pasamos a la siguiente página. Como sabemos el flujo, vamos a repetir aquí la ecuación de Hopkinson, ya expresando la fuerza magnetomotriz como N por I. Pues como sabemos el flujo, como hemos calculado el valor de la reluctancia y sabemos el número de espiras, ya podemos calcular, como es continuo, vamos a utilizar una mayúscula,
podemos calcular el valor de la intensidad de continua, despejándola, que será pues el flujo por la reluctancia partido del número de espiras. El flujo era 10 elevado a menos 3 Weber, la reluctancia era de 338,2 por 10 elevado a menos 3, a 3, dividido del número de espiras 276. Esto da como resultado pues 1,23 amperios, la intensidad que necesitamos hacer circular para conseguir el flujo por esa columna. Si creo que la tengo aquí, sí, exactamente. Si volvemos aquí a dibujar nuestro circuito magnético, nuestro sistema, vemos que tenemos en él una fuente de campo magnético que es la bobina, y luego un material. Hemos supuesto que el flujo de dispersión, es decir, que no existe ninguna línea de campo que se escapa por el aire, y por lo tanto todo el flujo que se crea en el seno de la bobina es el flujo que luego atraviesa el material ferromagnético. Y repito, este circuito magnético pues lo hemos resuelto con la ecuación de Hopkinson. Si uno se fija, pues el flujo, que no hemos hablado de la dirección que tendría el flujo, pero si vamos a coger el color rojo, si la intensidad entra por este terminal, y en función del arrollamiento que tenemos, la forma en que tenemos hecho el arrollamiento, si nosotros aplicamos la regla del sacacorchos del electromagnetismo, pues vemos que la intensidad pues abarcaría, según este sentido, la bobina, lo cual conduciría a que en el seno de la misma apareciese un flujo que iría en este sentido. Evidentemente ese flujo circularía por todo el circuito magnético, cerrándose las líneas de campo, como ya sabemos que tiene que ocurrir así. Entonces, hemos aplicado la ley de Hopkinson. Si uno se fija, la ley de Hopkinson relaciona el flujo que está, podemos decir, entre comillas, circulando por el material ferromagnético, una magnitud relacionada con la fuente de campo magnético y una magnitud relacionada con una característica física del material por donde circula el campo magnético, y que está ligada con la oposición al mismo. Esto, repito, es flujo, esto es fuerza magnetomotriz, y esto es reluctancia. Si uno piensa en un circuito eléctrico donde tiene una fuente de electricidad, ¿no?, como puede ser la batería, un camino por donde circula la corriente, y luego un dispositivo que se caracteriza por un parámetro que representa la oposición al paso de la corriente, vemos que existe una especie de dualidad, ¿no? Existe la tensión, la fuerza electromotriz, está relacionada con la fuerza magnetomotriz, porque en ambos casos, en esta comparativa del circuito magnético y el circuito eléctrico, estas dos magnitudes, la E del circuito eléctrico y la F del circuito magnético, son las magnitudes que en cada caso concreto están relacionadas con la fuente de energía, la fuente que va a producir que circule electricidad. En un caso se establezca el flujo, en otro caso. Precisamente la electricidad, la corriente, mejor dicho, circula por el circuito eléctrico. El flujo se establece en el circuito eléctrico. Existe una comparativa, una dualidad, y la característica resistiva de la resistencia es, podríamos decir, el equivalente a la reluctancia del material ferromagnético. Nosotros sabemos que si queremos calcular la intensidad que circula por ese circuito, tenemos que dividir la tensión aplicada entre la resistencia.
Como vemos, por tanto, existe una dualidad. Esta dualidad se puede utilizar para resolver circuitos magnéticos más complicados, obteniendo el circuito eléctrico dual. Resolviendo el circuito eléctrico dual con las técnicas de análisis que ya conocemos y obteniendo la correspondiente magnitud que nos interesa. Esto es lo que vamos a ver en los siguientes ejemplos, que son ya un poco más complejos. Finalmente, decir que todas las leyes de circuitos, de nodos o de superposición son válidas siempre que el circuito magnético sea lineal. Y finalmente decir que cuando, por ejemplo, multiplico una resistencia por una intensidad, esto tiene unidades de tensión, de voltaje, ¿no? Más correctamente tensión. Pues en el circuito dual, si yo multiplico una fuerza magnetomotriz, un flujo, bueno, poniéndolo en el mismo orden, sería una reluctancia por un flujo, pues esto tiene unidades de fuerza magnetomotriz. Incluso en la terminología se le denomina a este producto de reluctancia por flujo tensión magnética. Así, cuando en una máquina o en un circuito magnético se hable de caída de tensión magnética, se está refiriendo al producto de la reluctancia en el tramo donde se esté tratando por el flujo que lo atraviesa. Producto de reluctancia por flujo que lo atraviesa es tensión magnética. Vamos a pasar ahora a resolver un caso un poco más complejo a continuación. El circuito que vamos a analizar ahora es el que vemos aquí en la figura. Se trata de uno muy parecido al anterior, se trata del mismo sistema físico que el anterior, donde ahora pues se le ha practicado un corte en uno de las columnas del circuito magnético. Esto es aire, y por lo tanto pues ya el circuito magnético no es exactamente el mismo. Se nos pide calcular de nuevo el valor de la corriente eléctrica para que pues el flujo siga tomando el mismo valor. Es decir, yo quiero que el flujo por aquí, este flujo, siga valiendo 10 elevado a menos 3 Weber. ¿De acuerdo? Pero ahora hay que tener en cuenta que aquí hay un trozo de material de hierro que ya no está, y lo que hay en su lugar es aire. El aire tiene unas características distintas que el material ferromagnético, tiene una permeabilidad distinta y por lo tanto tiene una reluctancia distinta. Realmente lo que tenemos es un material cuyas características son constantes de sección, longitud y permeabilidad magnética. Salvo en las esquinas, la sección pues se puede suponer constante en todo el material. Y luego tenemos en serie, entre comillas, pues un trozo de espacio donde él está constituido por material de aire. Siguiendo la equivalencia entre circuito eléctrico y magnético, recordar de que este caso se analizaba pues como si fuesen dos reluctancias en serie, una correspondiente al hierro y otra correspondiente al entrehierro. Se llama entrehierro precisamente a esta zona de espacio de aire entre dos partes de hierro, ¿no? Y esta sería pues la fuerza magnetomotriz necesaria para hacer que el flujo tomase el valor que estamos viendo ahí. Aquí hay dos reluctancias, una a continuación de la otra, formando el circuito magnético. Por lo tanto, repito, se trataría como si fuese un circuito serie. Para calcular las reluctancias de cada uno de los materiales es necesario calcular sus longitudes medias. Se da como dato que la longitud del entrehierro es de 2 milímetros. Por lo tanto, la longitud del material formado por hierro pues sería B, sería esta longitud de aquí, más 2 veces A, más B menos C.
es decir, sería 21 más 2 por 13 más 21 menos 0,2, todo esto en centímetros, y esto resulta 67,8 centímetros. Esta es la longitud media del hierro, que serán 67,8 por 10 elevado a menos 2 metros. La longitud del entrehierro ya la sabemos, 2 por 10 elevado a menos 3 metros. Podemos calcular las reluctancias magnéticas de cada uno de los materiales. La reluctancia del hierro sería su longitud, su coeficiente de permeabilidad y su sección. Vamos a ver, serían 67,8 por 10 elevado a menos 2, la longitud media. El coeficiente de permeabilidad era 4pi por 10 elevado a menos 4, lo vimos antes en el caso anterior. Por la sección no cambia, son 16 centímetros cuadrados, en metros habrá que expresarlo, y eso resulta pues 337,21 por 10 elevado a 3. Y la reluctancia del aire, vamos a abrir una nueva página. La reluctancia del entrehierro, pues se aplica la misma fórmula pero con sus datos particulares. En este caso la longitud del entrehierro es 2 milímetros. El coeficiente de permeabilidad es el del aire. Y la sección vamos a suponer que es la misma. Cuando se analizan los circuitos magnéticos se estudia de que cuando la longitud del entrehierro empieza a ser suficientemente grande, la sección equivalente suele abombarse, y hay un coeficiente de Hopkinson. Se recomienda consultar el capítulo 1 del texto base de teoría para mayor detalle, pero vamos a suponer aquí que la sección del entrehierro y la sección del hierro son iguales. Estamos haciendo esta suposición y esto resulta una reluctancia de este valor. Por lo tanto, evidentemente, aplicando la ley de Hopkinson, tendremos que el flujo será igual a la fuerza magnetomotriz partido de la reluctancia, en este caso total. Como lo que nos pedía era la intensidad, esta será igual al flujo por la reluctancia total, que será la suma de las dos reluctancias, partido del número de espiras. Sustituyendo numéricamente, tenemos el flujo que deseamos que pase es igual a 10 elevado a menos 3. Primero va la reluctancia del aire, luego la del hierro, dividido del número de espiras, que son los mismos que en el caso anterior, y esto sale pues una intensidad de 4,83 amperios. Lo importante es ver cómo hemos procedido a analizar este problema, viendo la estructura física del sistema, viendo que se trata de dos reluctancias, una a continuación de la otra, y obteniendo su circuito equivalente, un circuito eléctrico en este caso. Vamos a continuación a complicar un poco más la situación y ver cómo se afrontaría el análisis de un circuito magnético un poco más complicado. Vemos ahora que se trata de un circuito magnético un poco más complicado. Tenemos tres columnas y en la central hemos arrollado la bobina. La bobina sigue teniendo el mismo número de espiras de antes, en 276. Vamos a anotarlo aquí. Y las dimensiones son las mismas, es decir, A sigue valiendo 13 centímetros y B sigue valiendo 21 centímetros, siendo la sección de 16 centímetros cuadrados. En este caso,
pues se nos pide que el flujo que circule, vamos a ver, por la columna lateral derecha, por esta de aquí, sea pues del valor del mismo valor de anteriormente, 10 elevado a menos 3 Weber. ¿De acuerdo? Aquí evidentemente cómo funcionará este circuito magnético. Bueno, como es simétrico, bueno, pues se creará un determinado flujo central, y al ser simétrico, pues ese flujo se dividirá en dos partes iguales. Uno será el flujo de la derecha y otro será el flujo de la izquierda. El sentido del flujo es el que se ha indicado aquí en rojo, siguiendo la regla del sacacorcho aplicada a la bobina, atendiendo a la forma en que está arrollada y al sentido de la circulación de la corriente. La permeabilidad magnética, no lo hemos dicho, sigue siendo constante, la relativa es igual a 1000. Bien, básicamente no vamos a centrarnos ya mucho en cómo calcular los datos particulares, puesto que esto es un tutorial de repaso. Lo que sí vamos a centrarnos es en el circuito equivalente. ¿Qué circuito equivalente tendremos aquí? Bueno, aquí tendremos que la fuerza magnetomotriz que crea el flujo pues está en el centro, esto sería N por I. Y aquí tendríamos una reluctancia, que sería la reluctancia de la columna central, y luego tendremos una columna al lado izquierdo que tendrá su propia reluctancia, y una columna al lado derecho que tendrá también su propia reluctancia. Entonces el circuito equivalente sería este que vemos aquí. Podemos analizar el circuito pues magnético considerando el circuito eléctrico equivalente. Nos están pidiendo que el flujo en esa zona, en esta columna, pues tome el valor indicado, y podemos aplicar pues los principios del análisis de circuitos para calcular los parámetros que nos piden. Inicialmente habría que determinar las reluctancias. Para ello pues es necesario pues calcular bien las dimensiones de cada una de ellas. Vemos que la reluctancia, vamos a borrar no hace falta borrarlo, creo que se ve bien. La reluctancia de la columna central, perdón, antes que reluctancia vamos a hablar de longitudes medias, ¿no? La longitud media de la columna central sería la dimensión B, que sería 21 centímetros. La longitud media de la columna de la derecha sería pues 2 veces A más B, que sería pues 47 centímetros. No especifico las operaciones, puesto que es fácil llegar a estos datos. Y la longitud media de la columna de la izquierda también es igual, en este caso, en este ejemplo, es igual a la anterior, y son 47 centímetros. No existe entrehierro, por lo tanto todas las reluctancias a calcular, la central, la de la derecha y la de la izquierda, se calculan atendiendo a que están constituidas de material ferromagnético, y la reluctancia central resulta ser pues de 104,45 por 10 elevado a 3 Henry menos 1. La reluctancia de la derecha es igual que la de la izquierda, dado que las dos tienen la misma dimensión, las dos están constituidas por el mismo material y tienen la misma sección transversal, y son iguales a 233,76 por 10 elevado a 3 Henry menos 1. En ambos casos la reluctancia se ha calculado del lado que sea, se ha calculado con la longitud de ese lado, el coeficiente de permeabilidad por la sección. Bien, como se puede consultar en el circuito equivalente, que es este de aquí, pues incluso podemos copiarlo
y llevárnoslo a la página siguiente. Bien, tenemos este circuito equivalente y nos pide, nos solicita que el flujo en esta rama sea igual a 10 elevado a menos 3 Weber. Bien, esto en un circuito eléctrico sería equivalente a conocer la intensidad en esta rama. Nosotros podríamos calcular la fuerza magnetomotriz en la columna D, es decir, la caída de tensión magnética en RD, pues multiplicando el flujo que debe de pasar por esa reluctancia por el valor de la reluctancia. Igual que haríamos si quisiésemos calcular la tensión en esta resistencia. Si yo quisiera calcular la tensión en esta resistencia, multiplicaría la corriente, el equivalente al flujo, por la resistencia, el equivalente a la reluctancia. Bien, pues esto saldría 10 elevado a menos 3 por el valor de la reluctancia. Resulta 233,76 amperios vuelta. Esa sería la caída de tensión magnética, la fuerza magnetomotriz que existiría en la columna de la derecha. Evidentemente, yo puedo simplificar este circuito y quedarme con este otro. Voy a dibujarlo y ahora lo explico. Esta es la flecha. Yo puedo agrupar las reluctancias. Bueno, como ocurre en todos los circuitos eléctricos, puede haber más de un camino para poder resolverlo, ¿vale? Yo voy a tomar este camino donde voy a calcular una reluctancia equivalente, que la reluctancia equivalente será el paralelo de la reluctancia de la izquierda con la de la derecha, ¿de acuerdo? Y tengo un circuito en serie, donde en este circuito la caída de tensión magnética aquí pues tiene que ser la FD que acabamos de calcular. Calculando la reluctancia equivalente, pues como se trata de la agrupación equivalente de RI con RD y RI y RD son iguales, la reluctancia equivalente se obtendría pues elevando al cuadrado, será el producto dividido de la suma, elevando al cuadrado al ser iguales en el numerador y multiplicando por 2 en el denominador. Resulta una reluctancia equivalente de 116,88. Esa sería esta reluctancia equivalente. Esto es un divisor de tensión, por lo tanto esto es va a funcionar también como un divisor de tensión magnética. Como ven, el sistema es muy dual. En un divisor de tensión se cumple que la caída de tensión magnética, en este caso sería FD, es igual a la caída a la fuente de tensión total multiplicada por la reluctancia sobre la que se aparece FD, partido de la suma de ambas reluctancias. Estamos trabajando con este circuito. Vamos a copiar el circuito. Entonces tenemos un divisor de tensión, la tensión en R equivalente, la caída de tensión en R equivalente, siempre caída de tensión magnética, pues se obtiene a partir de la tensión magnética total y aplicando divisor de tensión. En este caso, como lo que nos pedían era la intensidad, pues despejo y obtengo que es pues FD, la caída de tensión que he calculado antes en la columna de la derecha, por lo que es el denominador dividido del número de espiras y dividido de la reluctancia equivalente.
Sustituyendo los valores, sabemos todos los valores, no voy a perder un poco el tiempo sustituyendo todos y cada uno de los valores, pero se saben todos, se sabe la fuerza magnetomotriz en la derecha, se saben los valores de las reductancias, equivalente y de la columna central, y el número de espiras. Resulta, por lo tanto, 1,6 amperios la intensidad necesaria. Lo que he querido mostrar con este ejemplo, además de hacer las cuentas, es ver cómo analizar un circuito magnético donde hay reductancias en serie, reductancias en paralelo, y ver que el análisis es encontrar directamente el circuito eléctrico equivalente y trabajar con él, con el dual correspondiente, sustituyendo el flujo por una supuesta intensidad, sustituyendo las caídas de tensión magnética por caídas de tensión eléctrica y las reductancias por resistencias. Y se pueden aplicar, en principio, salvo que el sistema entre en saturación, que no es el caso, en este ejemplo, se pueden aplicar los principios del análisis de circuito que se supone que ya se conoce. Como ven aquí, pues teníamos pues una bobina, y esta bobina creaba un flujo, como hemos dicho, y ese flujo se repartía por dos columnas. Vamos a ver ya un último ejemplo que está basado sobre este que vemos aquí. Para este ejemplo vamos a copiar el circuito magnético de aquí y vamos a crear una nueva página y vamos a hacer ya el último ejemplo de este tutorial. Borramos los flujos porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que arrollamos una bobina, vamos a pintarla en color rojo, arrollamos una bobina en la columna de la izquierda, la arrollamos con este sentido, vamos a suponernos que la intensidad va a entrar por aquí, vamos a llamarla esta intensidad 2 y esta intensidad 1. Y vamos a suponernos que se desea, o se sabe, perdón, que I2 va a ser igual a la I1 calculada anteriormente, partido por 2, es decir, la I1, que es la que entra por esta bobina, pues va a ser la misma que la calculada anteriormente, el mismo color. Como antes hemos calculado la intensidad y salía 1,6, pues vamos a suponer por tanto que esta intensidad va a ser de 0,8 amperios y vamos a ver qué flujo aparece aquí. Este circuito magnético tiene dos fuentes de campo magnético, entonces para poder analizarlo hay que ver, a la hora de obtener el circuito eléctrico equivalente, la polaridad de las dos fuentes de tensión que tienen que aparecer. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para ello lo que hay que analizar es por separado, como si aplicásemos un principio de superposición, hay que analizar por separado los flujos que genera cada una de las dos bobinas. Esta bobina, la primera bobina, en su columna generará un flujo que irá en este sentido. Y esta segunda bobina generará un flujo que irá en este otro sentido. Como ve, este flujo de la bobina 2 irá en contra del flujo, de la parte del flujo de la bobina 1 que coja para acá. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, siguiendo el mismo criterio que antes, habrá que obtener el circuito equivalente de manera cuidadosa. Entonces tenemos que vamos a tener una reductancia, la de la derecha, esta es invariable. En la columna central vamos a tener su reductancia y su fuente de tensión, que el positivo tendría que estar aquí, puesto que crearía una intensidad en este sentido, que es el mismo sentido que el flujo. Recuerden, dualidad entre intensidad y flujo. Y por la misma regla de 3, en la columna de la derecha tendremos una fuente de tensión con esta polaridad, porque esta polaridad será la que cree un flujo parcial, una intensidad parcial y por lo tanto un flujo parcial en ese sentido. Esta sería la reductancia de la izquierda. Los datos de reductancia son exactamente los mismos que antes y solamente hay que tener precaución de
colocar bien la fuente de tensión. Aquí vemos que esta fuerza magnetomotriz creará un flujo que se sumará con el flujo 1 y será el que haga que pase por la columna de la derecha. Las resultancias son las mismas que en los casos anteriores, no habría que calcularlas de nuevo, solamente habría que aplicar pues el correspondiente análisis ya en el circuito eléctrico equivalente. Nos están pidiendo el problema, ahora nos pide el flujo por aquí, el flujo por la derecha. Pues vamos a calcularlo y bueno, esto repito, se puede hacer de muchas formas. Yo la forma que se me ocurre es aplicar nudos. Vamos a aplicar la teoría de nudos siempre que el sistema sea lineal, siempre que no se sature el circuito magnético. Y entonces aplicaremos, si llamamos nosotros a la caída de tensión magnética FD, la que cae sobre la columna de la derecha, pues podríamos aplicar nudos aquí y tendríamos que FD partido de la reluctancia de la columna de la derecha sería pues aplicando nudos. Vamos a pintar en verde las intensidades, ¿no? Esta sería 1, esta sería 2 y esta sería 3. Tendremos que las intensidades equivalentes a los flujos, aplicando nudos se tendrá que cumplir que ID más IC más esto es II tiene que ser igual a 0, es decir, la suma de los tres flujos que salen del circuito de este punto del circuito magnético tiene que ser nulo. Vamos a sustituir cada intensidad, cada flujo, estos realmente serían flujos, ¿no? Cada flujo, el flujo de la derecha más el flujo del centro más el flujo de la izquierda tiene que ser 0. Vamos a sustituir cada flujo por su equivalente. El flujo de la derecha será la fuerza magnetomotriz de esa columna a partir de la reductancia de la columna. El flujo central será la fuerza magnetomotriz FD menos N1 y 1, que es la fuerza magnetomotriz de esta columna, partido de la reluctancia central, más en esta columna, la de la izquierda, tendremos que FD menos N2 y 2, partido de la reluctancia izquierda, y eso tiene que ser igual a 0. Aquí se sabe todos los datos, en esta expresión se saben todos los datos, se sabe la reluctancia de la derecha, la reluctancia central, la reluctancia de la izquierda, el número de espiras de cada bobina, las intensidades de cada bobina. Lo único que no se conoce es FD. Operando, sustituyendo números y operando, se puede llegar a la conclusión de que FD toma el valor de 285,3 amperios vuelta. Esa es la caída de tensión magnética en la columna de la derecha. Por lo tanto, aplicando la ley de Hopkinson, el flujo por esa columna será igual a la fuerza magnetomotriz en esa columna partido de la reluctancia de esa columna. Numéricamente, sustituyendo, resulta 1,22 miliweber. Vemos, por tanto, que la presencia de más de una bobina implica la presencia en el circuito equivalente de más de una fuente de tensión, en este caso tensión magnética, que nos permite, que tenemos que colocar con la polaridad adecuada, de forma tal que las intensidades o flujos que aparezcan en el circuito equivalente tengan el mismo sentido que se establezca por la ley del Sacca-Corcho, la ley que nos permite determinar el flujo dentro de una bobina. Espero con esto haber hecho un pequeño resumen de los problemas básicos del circuito magnético. En el capítulo 1 del texto base de teoría, pues pueden encontrar más problemas, tanto en el texto base de teoría como en el texto base de problemas.